Y quiero contarte que los concesionarios Chevrolet son lugares que premian. Sí, porque puedes ganar un viaje a Nueva York, Las Vegas, Cancún, Cartagena de Indias o Río de Janeiro. Cotiza y ya estarás participando. Compra y tendrás más opciones de ganar. Ven hoy a la red Chevrolet. ¿Y sabías que puedes llevar a tu casa todo el exquisito sabor casero de la mechada nacional? Por solo 16.000 pesos, llévate 1 kilo de carne mechada a granel. Puede ser vacuno, cerdo o pollo. Además, le sumas 2 luquitas y te llevas 12 panes italianos para disfrutar todo el sabor de sus sándwiches caseros. Esta promoción está disponible en nuestra aplicación de delivery y, por supuesto, en todos los locales de la Mechada Nacional. Visita nuestra web www.lamechadanacional.cl. Déjame saludar a un amigo que nos viene escuchando a esta hora de la tarde. Se llama Gustavo, un techito amarillo. Fiel fanático del Cónclave. Y Marcelo Luna, amigo del Florete, del Gordo, es de Curicó y también nos está... Bueno, si para qué... Saludemos a todos, si están todos en sintonía, están todos escuchando. Los que nos quieren y los que no nos quieren, nos escuchan. Hay que ser bien masoquista. Sigamos con este tema. Pronto van a conversar las conferencias de prensa en los clubes. Vamos a estar con ellos en vivo y en directo. Vamos a entrar en el detalle de lo que se juega este fin de semana. La vuelta de octavos de final por la Copa Chile. ¿Algo más que quieran aportar a lo que comentaban, muchachos, de este sueño, esta intención de un mundial, pero sin infraestructura, sin estructura, sin organización, sin saber qué va a pasar con la 17, la 20 que no tiene técnico? Sí, con respecto al mundial en sí, yo creo que sería súper importante cuando se sepa ya la definición de cómo se va a desenvolver el mundial, con respecto a qué sedes o qué partidos van a tener cada país, qué le va a corresponder a cada país. Y eso obviamente dio luces Sebastián Piñera la otra vez. A Chile le correspondería por lo menos una semifinal. Sí. Y un cuartos creo que también era. No sé si uno o dos. No. Y el puntapié y el final entre Uruguay y Argentina. Exacto. Pero todavía no está definido, no, creo. Pero hay una idea. Claro. pero entiendo que la idea, por lo que dio a entender Piñera, ¿sabes? Estaba más o menos consensuada. A Chile van a ser como 6 grupos, ¿no? Más. No lo sé. Se supone que van a ser ¿cuántos equipos? 48 selecciones, ¿no? Son 16 grupos en ese momento. Ya, pues a Chile le tocarían 16 grupos de 3 partidos. Le tocarían 4 grupos, entiendo. Claro. Y por eso hablaban de la sede de Antofagasta, de Concepción, de Santiago. ¿Y Santiago dónde? El Nacional nomás. El Nacional, que ni siquiera hay banca. No, esa es una que el otro día Barnechea, ayer publicó una foto de la banca de la U. Señor. Gentilmente la Universidad de Chile no las de la U están son bancas de la U, nuevas, no son del estadio. Tan buenas. O sea, las del estadio tendrían que ser esos hoyos que están pegados a la tribuna. ¿Te acuerdas cómo se ocupaban antes? Esas son las bancas del Nacional. Y lo que dice el Chama no es menor. Ahí hay un problema gigantesco con el Estadio Nacional, que el Estadio Nacional no se puede tocar. Sí, va a empezar esa típica discusión de es más, cuando se intentó remodelar el Estadio Nacional, que sé yo, ponerle techo. El primer gobierno Piñera. En el primer gobierno Piñera. Se descubrió después de los estudios que hicieron que la estructura del estadio no soportaba el techo. Entonces, ni siquiera pudiste echar el estadio hoy día. No, es que sí se puede. El otro día me comentaron un poco. Tienes que hacer una estructura por afuera, a externa, centímetros del estadio. Claro, tú no lo puedes hacer como lo hacen los estadios en el mundo, que están en el estadio. Tú tienes que hacerle como una pequeña caparazón, como una carcasa, se podría decir, y eso que contenga el techo, pero al final... Si viene un remensón de 5, 6, 7 graditos... Pero en Chile no pasa. En Chile no pasan no tenemos temblores escandalosos. Y Mari, respecto de esto mismo que dice Francisco, claro, la voluntad existe, pero ¿qué hay? ¿Qué hay hoy y qué se puede hacer con los años? Es que lo que pasa es que yo quedé como súper desanimada porque en el fondo no es algo nuevo, pero es que es una radiografía que no escapa a la realidad, o sea, no es algo que se hace solamente en algo negativo, que no quiera uno ver soluciones. Es un hecho concreto que ha mejorado
hubo una mejora en cuanto quizás a la economía, pero es que era lo que uno esperaba después de la debacle que hubo con Sergio Jadue, ¿cierto? Nada podía ser peor que eso. No, podías hundirte más. Claro, entonces podríamos destacarlo, que se avanzó en eso, pero por otro lado, ¿qué podía ser peor que eso? Era difícil, entonces tampoco lo veo como un punto a favor. Era un desde. Es un desde, claro. Era lo mínimo, si tampoco era, creo yo, tan complicado considerando cómo se agarró la NFP. Pero la verdad es que me queda como la sensación de que ¿cómo se puede agarrar esto? Porque al final es una juguera que se están dando vuelta a los mismos siempre, ¿cierto? Y hay intereses personales que se superponen a un fin superior, que es obviamente mejorar todo esto. Pancho también hablaba muchas veces de los vínculos que hay políticos, que lo pudimos ver sin ir más lejos en el periodo de Jadue. Basta solo con recordar el cómo lo sacaron escoltado sabiendo todo esto, porque no me vengan a decir que no tenían ni idea de que se desayunaron cuando llegó para allá. Por algo habían carabineros. Justamente, entonces, como que, ¿cómo se puede solucionar esto? ¿Cómo? Y lo que dice Chama, ya, por último, pelar, ya. Dejen algo. Sabemos que es así y que quizás no hay vuelta atrás, porque al final esto es así. No hay mucha meritocracia, son muchos Piensa que no se puede ni siquiera fiscalizar adentro. Piensa que no se puede ni siquiera... Discúlpame que te interrumpa. Tengo justamente a uno de los protagonistas de esta historia apuntando al Mundial, Michael Boyce. Buena. Michael, ¿cómo te va? Te saluda por acá Cristian Peñailillo. Tanto tiempo. Hola, Cristian. Saludos a Chama Gol también. Sí, pues aquí estamos junto al Chama, junto a Pancho Aguiluz, a Magdalena Grant y a Marcelo Muñoz. Bueno, estamos hablando de esto del Mundial y hay una figura que es la tuya, que eres un hombre de fútbol, con experiencia, con trabajo, con experiencia en la FIFA y a nivel local. Cuéntanos en qué se ha ido avanzando y qué tan cierto puede ser esta idea de hacer un Mundial en Chile, entendiendo nuestra realidad hoy día, que es de mucha pobreza y de escasa infraestructura. Sí, bueno, tú mismo lo mencionas, la realidad es ahora, no necesariamente es la realidad en 11 años más, que es la buena noticia, quedan 11 años para la fecha de ese Mundial. Venimos volviendo de una reunión en Asunción que fue muy fructífera, por lo menos de la que he estado yo, ha sido la mejor en términos de avance. Se tomaron muy buenos acuerdos respecto de cómo organizar el trabajo. Ya vas viendo que va tomando una dirección ejecutiva y técnica que es por la que me llamaron a mí y que es muy necesaria para hacer ahora, porque lo que tú mencionabas un poco antes, digamos, hay mucho por hacer y eso implica que hay que ponerse a trabajar temprano. Michael, yo te decía acá, soy pro mundial, pero tengo un montón de reparos con los socios principalmente. La corrupción en Argentina y en Paraguay es grande, la inestabilidad política es gigantesca. ¿Cómo se puede separar la organización de un mundial con todo lo que pasa en dichos estados, digamos? No se puede separar, Pancho, y es algo natural que así sea. La gracia de estos proyectos, cuando son bien llevados y bien planteados desde un principio, es que justamente sirven para focalizar los esfuerzos de los países hacia el desarrollo. Hay un par de documentos muy interesantes respecto de cómo la postulación a grandes eventos deportivos ha significado saltos adelante muy importantes para países y ciudades. Evidentemente hay casos en lo contrario, pero cuando tú analizas el cómo lo hicieron, te das cuenta que hay un denominador común y que aquellos que les va bien son los que plantean estos grandes eventos no como un fin en sí mismo, sino como un vehículo para llegar a fines superiores. Porque te organiza, le da un relato al desarrollo de los países, al desarrollo de ciudades, a nueva infraestructura, etcétera, etcétera. Así fue en el caso de Barcelona, así fue en el caso de Londres, en el caso de Alemania, Rusia, que tenía otros objetivos muy vinculados a mostrar, por ejemplo, una nueva Rusia al mundo, también muestra unos resultados extraordinarios con esos objetivos. Entonces, primero es fijar tus objetivos como país o como países y después encontrar un relato y un vehículo en la postulación al Mundial. Te quería justamente hablar del caso de Barcelona o asociarlo con Barcelona, y sí, me parece que el mejor ejemplo es ese. Tenía un gran gancho,
el Dream Team de la NBA. Movilizó un montón de hinchas, que fue el primer Dream Team. Estuvo Jordan, estuvo Magic Johnson. Mi tema es ¿cómo tú logras que estos países inviertan en serio? Te lo pregunto porque Argentina no tiene créditos en el mundo. Paraguay tiene muy poco crédito, a diferencia de Chile, digo en términos financieros, con la banca internacional, con la comunidad internacional. ¿Tiene que ser solo a través de privados? ¿De qué manera tú convences al argentino que no van a quebrar invirtiendo en esto? No. A ver, la estructura de estas postulaciones son siempre alianzas público-privadas. Digamos, para ponerlo en términos simples, ningún gobierno puede postular a la Organización Mundial solo sin su respectiva federación, que es un ente privado, ni la federación puede postular sin el apoyo de los gobiernos. Son siempre alianzas público-privadas y en este caso particular, tal como fue en el caso de Estados Unidos, México y Canadá, es una alianza de varios privados y varios entes públicos, que es un poco lo que hemos estado trabajando ahora en cómo organizarlo. A ver, la postulación en sí para los países tiene un costo mínimo, digamos, ínfimo, pero sí los compromete, primero a hacerse, a revisarse en lo que tienen y lo que quieren lograr, y segundo a presentar un proyecto. Yo siempre ocupo la siguiente figura: es como prepararse para un maratón. Cuando tú vas a correr un maratón, lo primero que haces es ir al médico, digamos que te haga un examen y te dice, mire, tiene que bajar de peso, revísese la rodilla. Eso ya es una ganancia, ¿ya? Después empiezas a prepararte para los 5 kilómetros, 10 kilómetros. O sea, el camino, en este caso, para nuestros países es casi tan relevante como la meta en sí. Lo que no nos quita el sueño de poder lograr tener el Mundial, y que es un trabajo arduo en que vamos a tener mucha competencia y muchas complicaciones en el camino, pero que es perfectamente posible de hacer. Michael. No, dale. Chama, dale. No sé, Michael, yo te quería preguntar concretamente con respecto a esta aprobación que se hizo a través de esta estructura de gobernanza institucional que fue aprobada por todos los candidatos en este caso, y que corresponde a Chile a través de tu figura también, y con respecto al convencimiento que hubo, o quizás a lo mejor Chile en ese sentido estaba un escalón más arriba con respecto a esta organización y a esta gobernanza que se puede generar a través de una estructura de organizar un mundial que no es menor. Sí, no es que estemos un escalón más arriba, ni mucho menos. En este caso fue una propuesta nuestra, en que nosotros, digamos, les explicitamos a ellos y a las 4 partes, en el fondo, que íbamos a presentar esta propuesta, y que conversamos previamente con las 4 partes. Ayer se oficializó el acuerdo. No es nada, no es ciencia espacial, es una forma de organizar el trabajo de los distintos entes y las distintas comisiones que se van a tener que ir informando tanto en cada país como entre los distintos países, para cumplir con las obligaciones de FIFA. FIFA, a partir de sus reformas de gobernanza y que alteraron mucho los procesos de postulación a los mundiales, fijó unas reglas del juego que son súper claras y definidas, y que tiene ciertos elementos clave: la transparencia, la sostenibilidad, la claridad y absoluta del proceso, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco es que había que descubrir mucho, sino que solamente seguir los lineamientos y empezar a organizar el trabajo. Para nosotros, como la carrera no está lanzada todavía, digamos, la FIFA no ha hecho un llamado a los postulantes a presentarse todavía. Para nosotros es ganar tiempo en organizar el trabajo, cosa de que cuando haya el llamado ya nos pille trotando y no todavía sentados. ¿Y cuáles son esos pasos, Michael, a realizarte a una consulta? Porque, a ver, uno dice que en Chile, por lo menos organizacionalmente, me parece que tan complicado no debería ser, pero uno ve lo que ha sido la Conmebol, lo que ha sido Latinoamérica en el último año en términos de organización, y ha sido con varias dudas. Ver solamente la final de la Copa Libertadores el año pasado. ¿Cuántos pasos hay que dar? ¿Cuáles son? ¿Estamos muy lejos? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, hay elementos cuando tú haces un análisis en profundidad de la candidatura, hay elementos donde evidentemente estamos lejos y hay otros elementos donde uno dice, mira, hay ciertas condiciones de estos 4 países que difícilmente se encuentran en el resto del mundo, partiendo por la efervescencia y la pasión y el peso que tiene el fútbol en el total de la sociedad. Entonces tú tienes que construir sobre tu fortaleza y trabajar en disminuir tus debilidades. Ese, como cualquier proyecto, es lo que tiene que hacer. La buena noticia de esto es que quedan 11 años y tal como conversamos también con Conmebol y con las otras organizaciones, todo lo que nosotros hagamos en el proceso también va a quedar como un legado de mejora a los distintos países. Lo que pasa muchas veces en esto, y hemos revisado harta documentación y hemos conversado con gente que ha llevado estos procesos, es que en el análisis tú te vas dando cuenta de las cosas que te faltan y muchas de esas cosas que te faltan las terminas haciendo no porque te ganaste una Copa Mundial, sino que porque son necesarias, ya desde temas de aeropuertos, migraciones, moneda, vial, etcétera, etcétera, y que un gran evento termina siendo un catalizador de cierta inversión que el país de todas maneras tiene que realizar, o la ciudad, o quien sea quien albergue el evento. Ahora, Michael, tú dices, quedan 11 años para este evento, pero para la aprobación serían 2-3 años más, ¿no? No es algo que esté escrito en piedra, hay una estimación. Si se siguiera el mismo ciclo de la elección de 2026, esto debería ser justo antes del Mundial de Qatar. Estamos hablando del último semestre, último trimestre de 2022. Recuerden que el Mundial de Qatar va en noviembre. Pero como no está todavía lanzado oficialmente el proceso, no hay un reglamento, no hay guías para la postulación, que sin lugar a dudas las van a ver como las hubo para el 2026, es un tema que todavía es un supuesto. Te escuchaba atentamente, aprovecho de saludarte y me gustaría quizás profundizar un poquito y saber tu visión, porque mencionaste, estamos lejos de ciertos elementos para poder organizar algo de esta envergadura, un evento de esta envergadura. ¿Cuáles serían esos puntos en que tú pones ojo respecto a que estamos lejos? Sí, estamos lejos y qué bueno que estemos lejos, porque si estuviéramos cerca, ¿para qué postulamos al Mundial? Ya tendríamos todo. Evidentemente en temas de estadio hay una distancia entre los requerimientos de FIFA o requerimientos de un gran evento y lo que necesitamos, pero también yo creo que, y conociendo lo que va a hacer Qatar, el paradigma de los estadios a partir de Qatar va a empezar a cambiar. Los estadios de Qatar, seguramente ustedes lo han podido ver, son estadios casi íntegramente modulares, que después del Mundial, bien que se reciclan en otras funciones o se transforman en estadios de 20.000 personas, incluso algunos estadios son derivados al resto de Oriente Medio como parte del legado. Entonces, estadio evidentemente es un área donde uno pudiera tener una distancia grande. Hay algunos temas logísticos, operativos, que hay que trabajar, o más bien que se van a tener que comprometer los países, como libre tránsito, el tema de las visas, etcétera, etcétera, el uso de una moneda común o de un fácil tránsito de las divisas. Todos esos son aspectos más técnicos que en el fondo van a necesitar sí o sí la aprobación o el compromiso de los países de cumplir para incluso llegar a presentarse a la candidatura. Mira, y solito te metiste en un tema que te quería preguntar, que tenía que ver con la moneda. Vamos a armar una especie de euro, un sudamericano, vamos a dolarizar a todos los países. Oh, se nos va. Se nos subió el avión, Michael Boyce. A ver. Se cortó. A ver si retomamos la comunicación. Sí, la vamos a retomar. Es que no le podéis preguntar eso, Pancho. En serio, no. Sí, no, es que no es un tema menor, son 4 países que tienen todas monedas distintas. El peso uruguayo, no sé cómo se llama el paraguayo, está el peso argentino, está el peso chileno, todos tienen distintos valores, claro. Todos se valoran distintos respecto del dólar. Entonces, es un tema no menor. Y quería preguntarle a Michael también, porque de los que yo veo acá en esta reunión, por lo menos de los chilenos,
es el único que está metido de verdad en el fútbol, digamos. El único que sabe de fútbol. El único que lleva años que ha sido dirigente de fútbol. Sí, porque por lo algo otro está donde está. es que de verdad, Michael, te estaba preguntando justamente por el tema de la moneda. Sí. Porque todos tienen, el peso argentino, el peso uruguayo, el peso chileno, la moneda paraguaya, que no recuerdo el nombre, tienen todos valores distintos respecto del dólar, por una parte. Y en lo deportivo te quería preguntar. Hoy día tenemos, yo decía recién, siento que el único que de verdad ha sido dirigente de fútbol acá eres tú, de los chilenos al menos. Uno ve votada la sub-15, la sub-17, que debieran ser las bases de la selección que nos va a defender en nuestro mundial. ¿Qué se hace ahí? Vamos por partes. Respecto a la moneda, no necesariamente tiene que ser una moneda única. Lo que sí te va a exigir la candidatura es que haya un tránsito de divisas, porque no te olvides que la FIFA, por ponerte un ejemplo, los premios se pagan con una exención de impuesto que otorga el país anfitrión. En este caso, con 4 países o con 3 países en Estados Unidos, Canadá y México, no tengo el detalle, quizás sea uno el que tenga que otorgar la exención de impuestos, o puede que tengan que hacerlo todo. No necesariamente vas a tener una moneda única. Ahora, y en soñar no cuesta nada, si esto permite abrir una conversación respecto a una moneda única o un libre tránsito de las personas en la comunidad sudamericana, bienvenido. Es un poco como cuando yo te hablaba de catalizadores, esto termina siendo catalizadores de objetivos superiores. Tipo Bolívar, dices tú. Tipo Simón Bolívar, que quería esta Sudamérica única. Claro, pero no es una condición sine qua non. Evidentemente facilita mucho si tú estás en Europa, como se va a jugar la Euro, por ejemplo, pero la Euro también se va a jugar en países que están fuera del ámbito de la comunidad europea y sin ningún problema. Respecto a los temas deportivos, no es algo en lo que ni la organización de la Copa Mundial ni yo particularmente vaya a tener ninguna incidencia, es algo que corresponde a la federación. Yo entiendo que no, Michael, pero tú tenés más llegada que nosotros, pégale un raspacacho de verdad que se pongan a trabajar en eso. No es algo que yo quiera hacer, ni es algo que me corresponde, porque además desconozco en profundidad cuáles son los planes que tengan los 4 países respecto de sus propias selecciones. Sí, te quiero hacer un alcance respecto de lo que tú decías. Puede que yo tenga más experiencia, como hay gente con mucha experiencia en los otros 4 países postulantes en grandes eventos deportivos, pero hay un componente político que tiene esta postulación, que también es muy relevante. El rol que... Aquí a la izquierda, por favor. Perdón, que vengo llegando. Sí. Políticamente hablando. Sí. Claro, hay un componente político y como parte de la conversación que tuvimos en Asunción, es que ambos componentes se complementan mucho. Yo estoy ahí para aportar desde la perspectiva técnica. Hay muchos dentro del grupo que pueden aportar mucho desde la perspectiva de la política deportiva. Bien, qué gusto escucharte. ¿Sí? Sí, no, que yo le quería seguir preguntando, aprovechando que lo tenemos acá a Michael Boyce, varias cositas respecto de cómo se van previendo los cambios políticos en los países para esta organización, porque hay elecciones en Argentina a fin de año. Bueno, sabemos que los presidentes actuales, salvo que se repitan el plato, digamos, no van a estar en el momento en que se empieza a organizar el Mundial. Y la otra pregunta tiene que ver con la infraestructura. ¿Se empieza a trabajar una vez que te otorgan el Mundial? Ya, respecto a lo primero, los compromisos son de los estados, claro, y de las federaciones, no son de los gobiernos particulares. Desde el momento que firma un presidente, un ministro, lo que sea, eso se establece como un compromiso institucional, no un compromiso de la persona firmante. Te lo preguntaba, perdón, Michael, básicamente porque acá tenemos clara la cercanía entre Macri y Piñera, por ejemplo, que me parece que era una, comillas, ventaja para empezar, ¿no? Sí. Digamos, yo creo que sirvió para que ingresara a Chile, pero no te olvides que en el grupo también están Paraguay y Uruguay, sí, no necesariamente por el mismo color político, y están trabajando igual. Yo te diría que, por lo menos de lo que me ha tocado participar a mí, son visiones íntegramente de Estado. Aquí no ha habido un componente político, digamos, de color político, para nada, ¿ya?
Respecto de lo segundo, de cuándo se empieza a edificar, eso va a depender mucho de cómo se dé el proceso, porque vuelvo atrás en lo que le decía, en el análisis tú te vas a dar cuenta de dónde están tus fortalezas y tus debilidades, y en las debilidades puedes que descubras que necesites una infraestructura, un estadio o lo que sea, aun cuando no tengas el mundial, que es algo que yo le he escuchado bastante a Argentina. Argentina hizo revisión y decir, mira, necesitamos renovar nuestra infraestructura deportiva, nuestros estadios. El mundial sería increíble tenerlo, pero si no tenemos el mundial, lo tenemos que hacer igual. Uruguay ha venido renovando, hay 2 estadios construidos hace poco, o por lo menos el de Peñarol, muy recientemente. Paraguay está construyendo ahora un estadio fuera de Asunción, que yo no conocía, que también se ve muy bien. Entonces, hay ciertas cosas que a la larga trascienden a la postulación, y que se haga con o sin mundial, se van a terminar haciendo igual. Ahora, en términos de lo deportivo, de la planificación de los distintos países, todo lo que es infraestructura deportiva, básicamente hemos hablado mucho de obras públicas, de estadios, campos de entrenamiento, ¿quién los pone? ¿Se van a ocupar los campos de entrenamiento de los clubes? ¿Cómo se maneja eso? Sí, bueno, también es algo que está cambiando. Qatar va a ser un mundial bien especial, porque como vas a tener todas las sedes o todos los estadios a menos de 45 minutos entre sí, en la práctica no vas a necesitar hoteles para las delegaciones ni campos de entrenamiento. Las 32 selecciones van a tener campamentos base, y desde esos campamentos base van a ir a los estadios para los entrenamientos oficiales y para los partidos. En el caso de Estados Unidos y Canadá y México, yo supongo que van a tener sus campamentos bases, más los hoteles en las ciudades sedes y los campos de entrenamiento. Es una infraestructura necesaria, que es un buen punto, porque muchas veces, incluso aquellos países que se han ganado las postulaciones, lo olvidan un poco y se centran tanto en los estadios, que dejan atrás los campos de entrenamiento, y terminan teniendo problemas con las selecciones por el estado de los campos de entrenamiento. El caso de Brasil, para la Copa Confederaciones, por ejemplo, que me tocó el 2013, fue así. Hubo tanto foco en llegar a tiempo con los estadios que se dejaron un poco detrás los campos de entrenamiento. Hay infraestructura en los 4 países que está en buen nivel, que perfectamente puede ser un campo base o un campo de entrenamiento. Acá en Chile hay varios, por nombrar, lo de la U, la Católica, O'Higgins, etcétera, etcétera. Y eventualmente tú vas a tener que generar y renovar más para albergar, no te olvides que van a ser 48 equipos a partir de la Copa América, de la Copa Mundial del 2026. ¿Cómo ve la FIFA la postulación? Y te pregunto también si la Copa América del próximo año sirve como una especie de campo de entrenamiento para esto. Todo sirve, digamos, siempre organizar un gran evento deportivo te va dejando aprendizaje. En el caso de la FIFA, desconozco cuál es la opinión, no creo que tenga una opinión más allá de los buenos oficios, y hace un par de semanas atrás se juntó el presidente Macri con el presidente Infantino, reportaron que fue una reunión muy grata, muy buena. Obviamente la FIFA estimula la participación de los países en el proceso, y se nos va. Se nos fue ahí, estaba justo interesante la respuesta que estaba dando, básicamente cómo ve la FIFA. Estamos reintentando, estamos pasaditos del tiempo de la pausa, porque está un personaje importante, además que yo insisto, es bueno aclarar cosas. Sí. Es súper bueno aclarar cosas, y me parece que el tema del mundial, después de lo que se firma ayer, empieza a cobrar así como relevancia absoluta. Michael, seguimos contigo. Sí. Te estaba preguntando yo por el tema de la FIFA y cuánto servía esta Copa América conjunta de 2 países. Sí, disculpa, se cortó de nuevo. Respecto de la FIFA va a estimular la participación de la mayor cantidad de miembros. Ahora por ejemplo, para la Copa Mundial Femenina, la próxima, tienen 9 países candidatos, lo que es muy bueno para ellos. Michael, te quería hacer una consulta por las sedes de nuestro país. ¿Cuáles serían las estipuladas? Tú hablas de
que en infraestructura podríamos estar bastante bien? ¿Cuántas manos hay que meter ahí? No hay un número de sedes estipulado en ninguno de los países. Eso es algo que va a arrojar los distintos análisis que se hagan. Incluso lo que sucede en estos casos que se busca el concurso, que el estímulo por participar venga de las propias ciudades. Entonces se establecen ciertas bases y luego tú abres a la postulación. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ellos propusieron 16 sedes, pero tienen hoy 23 ciudades candidatas. Y después, en conjunto con la FIFA, van a elegir cuáles van a ser las 16 sedes de esa Copa Mundial. ¿Y cuáles son los requerimientos? Porque uno ve, por ejemplo, el estadio Roa, que es maravilloso, que quedó espectacular en Concepción, pero tiene una capacidad para un poquito más de 20.000 personas, si no me equivoco. No, 33.000, perdón. ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Alcanza aquello? ¿Para ciertas etapas de un mundial alcanza, para otras no? ¿Cómo es? De nuevo, no es algo que todavía esté escrito, puede cambiar. Nosotros lo que tenemos es los requerimientos que hubo para la Copa Mundial de 2026. Podría modificarse, lo más probable es que una buena parte de ellos se mantenga. De nuevo, si alcanza o no alcanza un estadio, para mí no es una preocupación hoy. Hoy creo que la discusión tiene que estar mucho más aguas arriba en torno de objetivos, en torno de alineación de los objetivos entre los distintos países, en torno de cómo podemos alinear esto con nuestro desarrollo. Si después dicen, mira, necesitamos estadio de 45, 43, de 50, es algo que tú todavía tienes muchos años por delante como para hacerlo, y mucho desarrollo tecnológico también como para decir, mira, puedo tener un estadio para 50.000 personas para el periodo de la Copa Mundial y después volver a 30.000 personas para el uso de lo que se llama delegado. Y esos 20.000, perdón, yendo a lo que decías hace un rato sobre Qatar con los estadios modulares. Si tú quieres dejar un estadio con capacidad para 30, las otras 20.000 tribunas las puedes negociar con algún club que quiera ampliación de estadio, con un club como la U que no tiene estadio. ¿Se puede hacer eso, no? Por ejemplo, digamos, ahí tienes múltiples opciones. Yo los invito a revisar, hay en el sitio web de Qatar está la muestra de cada estadio. Me metí, yo salía puros dibujitos, sí. No, claro, porque la mayoría se están construyendo. Hay uno que se transforma... No te digo dibujitos ahí en las letras. Hay algunos hay uno que creo que es el de la inauguración y la final, que se transforma en el principal centro cultural del mundo árabe en Medio Oriente. Sí, o sea, de hecho su infraestructura es eso, está todo ligado a su cultura. Exacto, y después tiene centros de convenciones, hoteles, hasta un hospital. Hay otro que se desmonta completamente y ese es como de Lego. Claro, entonces, no, de hecho, a efectos de sostenibilidad está hecho con containers, de estos containers de transporte marítimo. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que te muestra eso? Que ya este paradigma de que tienes que construir un estadio gigante, que eventualmente después vas a ocupar en un 20-30% de su capacidad, ya no es así. O sea, los avances de tecnología en construcción te permiten la flexibilidad de decir, mira, puedo albergar un gran evento y después puedo reducirme a un formato delegado. Bien, Michael, un gusto escucharte, saber que estás siendo parte de este grupo, digamos, por lo menos desde el lado de Chile, y que es un hombre de fútbol quien está involucrado. Te felicito y bueno, vamos a seguir muy atentos a cómo se sigue avanzando respecto de esta organización del Mundial del 2030. Un abrazo, Michael. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Bien, tengo que hacer el corte, estoy pilladito con aquello, si es que después, si hay intención de darle una bajada, lo que hablamos con Michael Boyce y toda esta hora dedicada a la intención de Chile de ser parte del Mundial 2030. En cancha.cl, infórmate al minuto de todo el acontecer deportivo nacional e internacional, entra a encancha.cl, tu web del deporte.
Y bueno, ya lo sabes, que el exquisito sabor de la mechada nacional lo puedes tener en tu casa por solo 16,000 pesos. Te llevas 1 kilo de carne mechada a granel, vacuno, cerdo, pollo. Además, le agregas 2 luquitas y te llevas 12 panes italianos para que disfrutes todo el sabor de sus sándwiches caseros. Esta promoción está disponible en nuestra app de delivery y más información en www.lamechadanacional.cl.